No es un tema de política diaria, ni de quién ganó o perdió ayer. Es algo mucho más grande, cómo está cambiando el mundo entero y qué lugar va a ocupar Estados Unidos en los próximos años. Si pueden, pónganse cómodos, agarren un café, un té o un vaso de agua, porque vamos a estar un buen rato. Yo hablo despacio para que podamos pensar juntos. La mayoría de las personas vive pensando que mañana va a ser muy parecido al ayer. Es normal, nos da tranquilidad. Creemos que las cosas que conocemos, las reglas, la forma en que funciona el país y el mundo, van a seguir igual por mucho tiempo. Pero la historia casi nunca funciona así. Estados Unidos está en una encrucijada importante y la gran mayoría de la gente todavía no se da cuenta de lo que viene. Los cambios que están llegando no son rumores lejanos, ya están aquí y se están acelerando más rápido de lo que muchos imaginan. La pregunta no es si van a llegar, sino qué tan preparados vamos a estar cuando lleguen por completo. Déjenme empezar por algo personal. Piensen en su propia vida. Los que tienen más de 70 años vivieron la época dorada de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Acabábamos de ganar la guerra, Europa se estaba reconstruyendo con nuestra ayuda, la Unión Soviética era el único rival serio y aún así nosotros llevábamos ventaja en casi todo. Las fábricas trabajaban día y noche, los inventos estadounidenses cambiaban el mundo, la música, las películas, la forma de vestir, todo salía de aquí y se extendía por todos lados. Se sentía permanente, ¿verdad? Como si ese fuera el orden natural de las cosas, Estados Unidos lidera y los demás siguen. Pero aquí está la verdad que a veces nos cuesta aceptar, esos 70 años de liderazgo absoluto fueron la excepción, no la regla. Durante casi toda la historia de la humanidad el poder estuvo repartido entre varios centros, imperios, reinos, ciudades comerciales. Lo que vivimos después de 1945 fue algo extraordinario, un solo país con tanta ventaja económica, militar y cultural que podía influir en casi cualquier decisión del planeta. Esa época creó en nosotros algo que los psicólogos llaman pensamiento de primacía. Como hemos sido los número uno por tanto tiempo, creemos que siempre lo vamos a hacer. Eso marcó nuestras políticas, nuestras expectativas y hasta la forma en que nuestros líderes hablan con el resto del mundo. Pero hoy el panorama es completamente distinto. Ya no vivimos en la era del dominio incontestado. Vivimos en la era del ascenso de iguales. Otros países están alcanzando niveles que hace 20 años parecían imposibles. Y atención, esto no significa que Estados Unidos se esté debilitando o que vaya a volverse irrelevante. Significa que el resto del mundo está creciendo, y rápido. Negarlo no nos hace más fuertes, nos hace menos preparados. Déjenme darles ejemplos concretos para que veamos la realidad tal como es. Si ustedes caminaran hoy por Shenzhen o Shanghái, no reconocerían las ciudades que aparecen en fotos de hace 30 años. Son torres brillantes, trenes que viajan a 350 km por hora, calles llenas de carros eléctricos, pagos con el celular en cualquier puesto de frutas, estaciones de carga para autos en cada esquina. No es solo que se vean modernas, es que funcionan mejor que muchas ciudades nuestras en infraestructura básica. Ahora hablemos de lo que realmente importa, quién fabrica las cosas del mundo. No hablo de aplicaciones o bancos, hablo de productos físicos. China produce entre el 70% y el 80% de los paneles solares del planeta. Domina la fabricación de carros eléctricos. Controla la cadena completa de baterías que van a mover los vehículos del futuro. Hoy, si Estados Unidos quiere instalar millones de paneles solares para tener energía más limpia y barata, la mayoría de esos paneles vienen de allá. Podemos poner aranceles, pero al final los compramos porque aquí no los fabricamos en esa cantidad. Lo mismo pasa con los barcos gigantes que llevan la mercancía de un continente a otro. La gran mayoría se construyen en astilleros chinos. Las nuevas tecnologías verdes para barcos también las están desarrollando ellos. ¿Y saben qué es lo más interesante? Esto no pasó por arte de magia ni por trampas. Pasó porque durante décadas invirtieron fuerte en educación técnica, en fábricas, en planificación a largo plazo. ¿Se acuerdan cuando Estados Unidos construía autopistas interestatales o iba a la Luna?
Eran proyectos que no daban ganancia el próximo año, pero que cambiaban el país por generaciones. Ese tipo de pensamiento sigue vivo, solo que ahora lo están aplicando otros países. Otro ejemplo, los carros eléctricos. Hace 10 años las empresas automotrices estadounidenses decían que la gente no los quería, que eran caros, que no había dónde cargarlos. Mientras tanto, empresas chinas invertían miles de millones en baterías más baratas y mejores. Hoy lideran el mercado mundial. Un carro eléctrico chino puede costar la mitad que uno estadounidense y tener la misma calidad o mejor. Lo mismo con la inteligencia artificial. Sí, aquí tenemos empresas increíbles como Google o OpenAI, pero allá la están usando a escala gigante. En fábricas que funcionan casi solas, en ciudades que controlan el tráfico con algoritmos, en sistemas de salud que detectan enfermedades antes. Ellos no solo inventan, implementan. Y la red eléctrica, la nuestra tiene en promedio más de 50 años. La están modernizando poco a poco. Allá están construyendo redes inteligentes desde cero, diseñadas para energía solar, carros eléctricos y las necesidades del siglo XXI. El patrón es claro. Mientras nosotros hemos estado manteniendo y reparando sistemas creados para otra época, otros países han estado construyendo sistemas nuevos para el mundo que ya está llegando. Algunos dirán, pero Estados Unidos siempre ha sido innovador, siempre encontramos la manera. Y tienen razón, nuestra creatividad es real. Nuestras universidades siguen siendo las mejores, nuestras empresas siguen inventando cosas increíbles. Pero inventar sin fabricar es como tener la mejor receta de pastel sin cocina ni ingredientes. La receta es valiosa, pero el que tiene la cocina llena se come el pastel mientras tú sigues explicando lo buena que es tu receta. Estos cambios no solo afectan la economía, afectan cómo se relacionan los países. Estamos entrando en lo que los expertos llaman un mundo multipolar, varios centros de poder en lugar de un solo superpoder. Durante décadas Estados Unidos podía lograr lo que quería combinando incentivos económicos con un poco de presión. Éramos el mercado más grande, el ejército más fuerte, los demás países tenían razones para acomodarse a lo que nosotros preferíamos. Pero ¿qué pasa cuando otros países también tienen mercados gigantes, tecnologías avanzadas y sistemas financieros propios? ¿Qué pasa cuando pueden elegir trabajar con nosotros o con alguien más? Ese es el mundo en el que ya estamos. Esto requiere un liderazgo diferente, basado más en asociaciones y menos en dominio. Un liderazgo que entienda que los demás países tienen sus propios intereses legítimos. Me acuerdo de Adam Smith, el economista del siglo XVIII que escribió La riqueza de las naciones. Él criticaba al Imperio Británico y decía que a Inglaterra le iría mejor comerciando con sus colonias como socios independientes en lugar de tratar de controlarlas por la fuerza. ¿Por qué? Porque el comercio basado en beneficio mutuo crea más riqueza que las relaciones basadas en dominio. Cuando tratas de controlar, gastas fortunas en mantener el control. Cuando comercian como iguales, todos pueden enfocarse en crear valor. Podemos seguir pensando como imperio o empezar a pensar como socios inteligentes. No es debilidad, es inteligencia. Sé lo que algunos están pensando, el mundo es peligroso, necesitamos fuerza para protegernos. Totalmente de acuerdo. La fuerza importa. Pero hay diferencia entre tener fuerza para defenderte y usarla para controlar a los demás. Hay diferencia entre estar preparado y tratar de dictar lo que todos deben hacer. El problema del pensamiento imperial es que muchas veces crea los conflictos que dice querer evitar. Cuando tratas a otros países como amenazas en lugar de posibles socios, ellos terminan viéndote como amenaza. Miren Europa con Rusia. Sí, hay preocupaciones legítimas, pero la economía rusa es más pequeña que la de Italia, su población está disminuyendo, su tecnología tiene atrasos importantes. Decir que Rusia puede conquistar Europa Occidental requiere ignorar muchos datos reales. Sin embargo, algunos líderes hablan como si los tanques rusos fueran a llegar a París mañana. Ese miedo exagerado lleva a decisiones que a veces empeoran las cosas. Lo mismo pasa con China.
Sí, hay competencia fuerte y áreas donde chocamos, pero decir que China es una amenaza existencial para la supervivencia de Estados Unidos es miedo, no estrategia. ¿Qué haría una política realista? Evaluar honestamente capacidades e intenciones, buscar áreas donde nos convenga cooperar, como cambio climático o comercio, competir donde realmente choquemos y evitar pensar que todo es suma cero. Países como India, Brasil o Indonesia ya no piden permiso. Deciden según sus intereses. India compra petróleo ruso porque le sale más barato y necesita energía para su gente. Brasil toma posiciones independientes. No es falta de gratitud, es madurez. Son países que crecieron y ahora deciden por sí mismos. Cuando un país está acostumbrado a mandar, que otros actúen con independencia puede sentirse como amenaza, aunque sea lo más normal del mundo. Entonces, ¿qué tipo de liderazgo necesitamos? Uno que escuche, que entienda las perspectivas de los demás, que busque soluciones donde todos ganen algo. Ser el tipo de país con el que los demás quieran trabajar porque les conviene, no porque no tengan opción. Eso es más difícil que dar órdenes. Requiere humildad, conocimiento y visión a largo plazo. El problema es que nuestro sistema político, nuestro establecimiento de política exterior y nuestro complejo militar industrial todavía están organizados para mantener el dominio global. Los presupuestos, las carreras, las empresas, todo gira alrededor de esa idea. Un verdadero líder tendría que decir no cuando le propongan estrategias que ya no funcionan. Tendría que explicar al país que el mundo cambió y que necesitamos actualizar el plan. Si no nos adaptamos, la historia nos da ejemplos claros, los imperios que se niegan a aceptar el cambio no colapsan de un día para otro. Van perdiendo relevancia poco a poco mientras gastan energías tratando de mantener control que ya no tienen. Piensen en el Imperio Británico o en la Unión Soviética. Estados Unidos no está ahí todavía. Tenemos instituciones fuertes, universidades increíbles, empresas creativas, recursos naturales, una población diversa. Pero las señales de alerta ya están. Ahora viene la parte que me da esperanza. Adaptarse no significa rendirse, significa enfocarnos en lo que realmente necesitamos resolver. Imaginen un Estados Unidos que invierta esos cientos de miles de millones que gasta en bases militares lejanas en reconstruir puentes, carreteras, escuelas, hospitales y laboratorios aquí. Imaginen una política exterior que busque ser el mejor socio, no el jefe. Países como Alemania o Corea del Sur nos muestran el camino. Alemania no tiene bases militares por todo el mundo, pero sus productos se venden en todos lados porque son excelentes. Corea del Sur hace 50 años era más pobre que muchos países africanos, hoy es potencia tecnológica porque invirtió en educación y fabricación. La influencia hoy viene de ser útil, no de ser el más fuerte en el sentido antiguo. Sé que nuestro sistema político premia el pensamiento corto, los gritos y las posturas extremas. Castiga la nuance, la paciencia y reconocer que hay trade-offs difíciles. Pero la historia también nos muestra que Estados Unidos ha sabido reinventarse antes. Salimos de la Gran Depresión, ganamos la guerra, llegamos a la Luna, creamos Internet. Los que tienen nietos, este cambio es tan grande como pasar del radio al televisor o del caballo al automóvil. Ustedes lo vivieron y se adaptaron. El país también puede hacerlo. La decisión se está tomando ahora mismo, aunque muchos líderes no lo reconozcan. Podemos pelear por un dominio que ya no existe y hacer la transición más dolorosa, o podemos elegir ser el mejor socio en un mundo de varios líderes. Con nuestras ventajas, podemos prosperar muchísimo. El futuro pertenece a los países que saben cooperar en un mundo multipolar. Estados Unidos puede ser uno de ellos, pero solo si tomamos la decisión pronto. La conversación que necesitamos no es cómo volver a dominar el mundo, sino cómo asegurar que nuestros hijos y nietos vivan en un país próspero, seguro y respetado porque aporta valor, no porque impone. Si este video les dio algo en que pensar, denle like para que más gente lo vea. Y déjenme sus comentarios, ¿cuál creen que es el mayor reto que enfrenta Estados Unidos ahorita? ¿Cómo creen que deberíamos adaptarnos? Leo absolutamente todo, y sus opiniones me ayudan a seguir haciendo estos videos.